Bueno, son las 10:41 minutos. Vamos a conversar con el doctor José Manuel Jerez, abogado constitucionalista, contrario a la tesis de Derecho Constitucional de Julio Curi de que no es necesaria una reforma constitucional para que el presidente pueda presentarse como candidato presidencial. Pero a nivel que tienes una información. Sí, en la tercera sala de la Cámara Penal de aquí del Distrito Nacional de la Corte de Apelación se está a la espera de que se le conozca una apelación de una medida de coerción dictada en contra de Sidney Rafael Matías Pérez. Quien apela la medida de coerción es el Ministerio Público. Sidney Rafael Matías Pérez es un reconocido narcotraficante porque ha sido condenado por ello y todo en Los Alcarrizos, que hace poco amenazó de muerte y penetró a la vivienda de la periodista del periódico El Día, Teresa Casado. Wow. En principio se creyó que era un robo, pero no. Fue una actitud amenazante, tratando de intimidar a la misma por el seguimiento que le da a algunos temas. Y entonces, a raíz de eso, fue detenido y el Ministerio Público y la propia Casado no están conformes con la medida de coerción dictada, que hoy es la apelación. Esa persona, lo mínimo que hizo fue secuestrar a los hijos de la periodista Casado en la residencia de la misma en Los Alcarrizos hace unos días. Bueno, el doctor José Manuel Jerez, decía entonces que entiende que ese planteamiento del doctor Julio Curi no es correcto, es un planteamiento similar al que sustentaban los abogados constitucionalistas que reveló José Laluz, que dice José Laluz que la tesis era de Jotin Curi, bueno, hijo. Entonces, sí, era de Yotincito, no de Julio, de Yotincito. No, era de Yotincito, pero ahora es de Julio Curi. Ahora de Julio. Sí. Porque esa tesis era la de los abogados constitucionalistas. Y los ingenieros. Los ingenieros, pero no era de ellos, era de Yotin. Saludos para Yotin, mi amigo y hermano. Ahora es de Julio. Bueno. Es que los Curi son brillantes. Muchísimas gracias a este equipo. Así. Debo decirle que yo fui de lo que estuve el 1 de marzo del año 2012 en el Hotel Santo Domingo, en la rueda de prensa, a partir de las 10. Gracias, hermano. Sí, gracias. Pongo a José Laluz como testigo. Siempre nos apoyamos, ¿verdad? Y también a Eury. Sí. Es cierto. Así que eso es cierto. Gran amigo, parte de este equipo. Gracias. No es realmente la misma tesis, porque tengo entendido que la tesis que sostenían los ingenieros constitucionalistas era que en vista de que la reforma a la Constitución se hizo en el 2010 y no se puso ningún transitorio, el presidente de entonces podía ir a la elección del 2012. Muy por el contrario, que aquí se hizo y se puso un por aquello de lo del porvenir. Exactamente. Esa era la tesis de los constitucionalistas. La tesis de Julio, que además de él confundir a muchos, ya yo entiendo que él está totalmente. ¿Pero cuál de los dos Julio? ¿Julio Martínez Pozo? De nuestro amigo el doctor está Julio Curi. Totalmente confundido. ¿Por qué? Totalmente confundido. ¿Por qué? Primeramente, él desconoce que como esto fue una acción directa de inconstitucionalidad que dio el Tribunal Constitucional, la sentencia 352-18, donde dice que la única forma de una repostulación es por medio de la modificación constitucional a través de la Asamblea Nacional Revisora. Correcto. O sea, aquí está la sentencia, está la ratio decidendi. Pero él dice, eso tiene la tesis, de que no, que eso se hizo, que eso fue una acción directa, que él no pide que se anule ninguna norma constitucional, sino que el planteamiento es inscribir supuestamente al presidente por ante la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral da una resolución, esa resolución se recurre por ante el Tribunal Superior Electoral, este emite una sentencia y esa sentencia se recurre por ante el Tribunal Constitucional mediante un recurso constitucional de decisión jurisdiccional. Entonces, en base a la ponderación de derecho
sin tener que extirpar ninguna norma jurídica, sino mediante la ponderación, porque él entiende que el 20º transitorio choca con el artículo 39 de la Constitución, que es el derecho fundamental a la igualdad. Okay. Bueno, entonces lo primero que hay que poner es lo siguiente: ¿cuáles son los bienes jurídicos protegidos por esos dos artículos? Y si son ambos derechos fundamentales, porque los únicos, las colisiones solamente se pueden dar entre derechos fundamentales. Derechos fundamentales. Entonces, el 20º transitorio... Ser elegido es un derecho fundamental. Ser elegido. Sí. Elegir y ser elegible. Sí. No, pero exacto. Que yo aspire es un derecho fundamental. Fíjate, el derecho a elegir y ser elegido. Sí, el derecho a ser elegible es un derecho. Ahora, el derecho a la reelección de alguien que ya ha sido presidente no es un derecho fundamental, no es un derecho humano. Y ya inclusive la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, comúnmente llamada como la Comisión de Venecia, se pronunció en cuanto a eso. O sea, el derecho a la reelección no es un derecho humano. Ahora, el derecho a votar y ser votado sí es un derecho fundamental. Pero, volviendo al caso de Julio, la tesis de Julio Curi, él dice que mediante un juicio de ponderación, el tribunal, lo primero debo decirle y reiterarle, que la ponderación es cuando dos principios, porque fíjense, las normas constitucionales son reglas o principios, y en las constituciones modernas existen más principios que reglas, cuando de derechos fundamentales... La de nosotros parece un código, se trata, cuando de derechos fundamentales se trata. O sea, ¿qué es lo que es un principio? Un principio es un mandato de optimización donde el intérprete, en este caso el Tribunal Constitucional, va a ponderar dos derechos que entren en colisión y va a pesarlo para un caso concreto. Por ejemplo, ustedes tienen derecho fundamental, gozan del derecho fundamental a la información. Ustedes informan, pero también hay un derecho fundamental a la intimidad. Entonces, ustedes pueden violarle el derecho a la intimidad a alguien, pero también ustedes tienen un derecho a informar. Si alguien interpone cualquier tipo de demanda contra ustedes, un juez lo que debe es ponderar sobre esos dos derechos fundamentales cuál tiene más peso, o sea, sobre cuál, sin que uno decline sobre el otro, sin crucificar uno delante del otro, cuál para ese caso concreto el juez se debe inclinar y darle la razón. Eso es un asunto. Pero que en este caso el 20º transitorio no es un principio, es una regla. Y las reglas son mandatos definitivos. No, es un pacto. El transitorio no se supedita esa ponderación. No se supedita porque la regla es un mandato definitivo. La regla usted la cumple o no la cumple. La regla usted la cumple o la viola. No se puede ponderar. O sea, taxativamente dice el 20º transitorio, taxativamente, muy diferente es a la igualdad. ¿Usted apoya las aspiraciones del presidente Fernández? No. Yo sostengo una tesis, porque la tesis mía es... no explica esa tesis ahora mismo.